bienvenidos a esta reseña de Indiana Jones y el Dial del Destino. ¿Así que se llama el disparate este? ¿Cómo se llama el Sí, disparate este? Indiana Jones y el Dial. Yo desde que vi que era con viaje en el tiempo, yo dije, se jodió esta vaina y ya se jodió todo, señores, recojan. Harrison Ford con 80 años y viaje en el tiempo y mucho CGI, pero realmente le dimos una oportunidad, ¿verdad? Porque Indiana Jones, pero te voy a decir algo que no va a ser cuando hablemos un poquito más de la película, te voy a decir algo que no va a ser una opinión muy popular, pero sí, hoy vamos a hablar de Indiana Jones, el Dial del Destino, la quinta entrega en esta saga que crearon ya hace más de 30 años George Lucas, Steven Spielberg, y que todavía sigue siendo una de las franquicias más esperadas. Tiene muchos fanáticos, principalmente Harrison Ford, que es una figura dentro de la cultura pop muy querida. Y esta era supuestamente la despedida ya de él, lo vimos despidiéndose de Han Solo en esta nueva trilogía de Star Wars, y ahora supuestamente lo vemos despidiéndose de Indy, o sea que el final de una era para Harrison Ford, sus dos personajes más icónicos, le dice adiós por edad ya, porque sabemos que él no puede y sigue inventando, volando helicóptero y teniendo accidentes a los 80 años. Pero Francis, dime qué te pareció esta quinta entrega de Indiana Jones. ¿Llenó tus expectativas? ¿Hubo algo que te gustara? Dime algo. fuimos a ver la película con la mente abierta, tratando de no odiar todo lo que sale este verano. Y la película trató de hacer dos cosas, que es darle una despedida a Harrison Ford, de su personaje más icónico, y establecer a Elena Shaw, Philly Waller-Bridge, como la sucesora de su personaje, como la sucesora de Indiana Jones. La película yo creo que fracasó miserablemente en hacer ambas cosas. Y la verdad, fue una total frustración ver la película, porque yo creo que la película tenía cierto tipo de potencial, pero la verdad, las decisiones que fueron tomadas en esta historia, principalmente su guión, que es bien malo, yo creo que no dejaron que la película alcanzara tal vez el potencial que pudo haber tenido, de ser una película que para mí no justifica su existencia. Pudo haber sido una película un poco mejor. Yo te voy a ser sincero, y esta no es la opinión poco popular que voy a dar, pero yo siento que por lo menos esta, hasta cierto punto, la disfruté más que la 4. Siento que la disfruté más eh, que la Calavera de Cristal, porque aunque la historia era mala, siento que lo que ellos estaban buscando, eh, lo que había detrás, la historia detrás, el hecho de que fueran los nazis, eh, de nuevo, siento que le dio un poquito más, y el hecho de que esa primera escena que abre la película, donde vemos a Indy de nuevo enfrentarse a los nazis, siento que fue bien interesante y siento que fue quizás lo mejor de la película, y por eso entiendo que la disfruté un poquito más que la Calavera de Cristal. Y además yo vi ese personaje de Shia LaBeouf. Yo no sé, como tanto, no solamente el personaje de Shia LaBeouf, el viejo que supuestamente la calavera lo dejó loco y era el que sabía toda la información, el amigo que lo traicionaba, no lo traicionaba, que lo traicionaba, no lo traicionaba, como que todo de la historia, cuando finalmente llegan al Dorado, eh, hay muchas cosas, y obviamente cuando ponen la calavera donde iba, que se abre el portal, que no era al espacio, era otra dimensión, y fue como demasiado complicado. Y eso es quizás lo que hemos visto en estas dos últimas entregas, y es que ellos quizás han querido complicarse demasiado. Esta película costó 295 millones de dólares en hacerla. Esos son los rumores, sin contar lo que es la parte de la publicidad, que eso nunca se toma en cuenta en el budget, en el presupuesto de la película. Sí, el marketing Eh, supuestamente es el mismo que el presupuesto, por eso dicen que la película tiene que doblar el presupuesto. Si costó 200 millones, tiene que ganar 400 para ver un retorno, pero realmente nunca se menciona cuánto fue que se invirtió. y yo quisiera saber en qué fueron los 295 millones de dólares. Me imagino que fue poner a Nueva York en 1969. Claro, y el deepfake de Y, Indy, y los 20 y los 21 minutos de deepfake de Toby Jones y Harrison Ford, exacto, y de porque Max Mikkelsen, porque a Max Mikkelsen le dieron también su retoquito ahí, no sé para qué.
Si ellos lo que tenían era que ponerlo más joven y después envejecerlo. Pero nada, Yo hubiese preferido que la película hubiese sido 1 hora y media de Toby Jones y Harrison Ford jóvenes y haciendo los dobles, haciendo los movimientos y ella haciendo la pose, hubiese sido mucho mejor que lo que tuvimos. sí, realmente hubiese sido interesante. Pero lo que te iba a decir de la opinión un poco popular que voy a decir es que yo las vi todas de nuevo. Vi las cuatro películas antes de ver esta quinta. Y la calavera de cristal es lo peor que hay. Eso no. Y por eso te digo que incluso disfruté esta, considerando que esta es mala, disfruté esta un poquito más que la calavera de cristal. Pero viéndolas de nuevo, siento que la gente realmente espera más de Indiana Jones, de lo que realmente Indiana Jones nos ha dado, porque la tercera sí me gusta, la volví a ver, me gustó, pero la segunda yo siento que fue como muy floja. Siento que en estas ellos se han complicado, en la segunda siento que lo buscaron muy fácil, todo fue como muy fácil en la segunda. O sea que para mí quizás la primera por ser la original y quizás la tercera que para mí es la mejor de todas, pero después la segunda, la cuarta y esta no vale la pena. Entonces de 5-2, o sea que Indiana Jones está bateando por debajo. Bueno, el hecho de que desde 1989 hasta el 2007 no tuvimos ninguna película de Indiana Jones, tuvimos la serie de las aventuras del joven Indiana Jones. Que nadie vio. Que entonces tú podrías decir en ese tiempo que era una de las mejores trilogías de la historia del cine, tú podrías decir Star Wars, podrías decir Mad Max y podrías decir Indiana Jones. Pero si tú entonces comienzas a sumar la caravera de cristal y comienzas a sumar esta de ahora, y entonces tú te das cuenta de que tal vez, como Pero, tú dices, de las 5 películas no son todas tan buenas. pero es que a eso voy. Si tú me preguntas, Indiana Jones, sacando la trilogía original, no está ni siquiera entre un top 5 que yo haría de las mejores trilogías de todo tiempo, porque, por ejemplo, Señor de los Anillos tiene que ser quizás la primera o estar en primero o segunda. El Padrino tiene que estar primero o segunda. La trilogía de Batman de Nolan tiene que estar por ahí. Tiene que estar Back to the Future. O sea, te comienzo a mencionar trilogía y no encajo Indiana Jones por el hecho de que la primera fue buena, fue una introducción, fue interesante. La segunda no fue tan buena. Y la tercera, que para mí es la mejor. Entonces, después de ahí, seguimos bajando. O sea que hay un problema y no entiendo por qué. Fíjate cómo vimos John Wick 4 este año. Y yo digo, wow, la cuarta para mí es la mejor de toditas. O sea, John Wick ha ido mejorando con el tiempo. Ahora que tenemos la tecnología, que tenemos más guionistas, más cosas, que tú puedes hacer una película de Indiana Jones realmente como se debe. Y es todo lo contrario. Vamos para atrás, vamos retrocediendo, vamos haciendo películas peores. Yo creo que tiene que ver el hecho de que Harrison Ford está bien viejo. Y aunque hay que decir la verdad que de lo mejor de la película fue él, aún con sus 82 años, para interpretar a Indiana Jones como nosotros, cualquiera montarse en una bicicleta, es algo que no se olvida y por partes de la película no se olvida que este señor tiene 82 años. Pero por otro lado, luego de su actuación, no creo que haya ningún punto positivo en la película. Realmente la inclusión de Matt Mikkelsen como el villano principal de la película, claro, había que volver a traer a los nazis porque en la otra película eran los soviéticos y la gente decía que era un poco pobre. Tenemos No, que volver a traer a los y ese personaje de la doctora que era horrible, o sea, era una villana horrible. Eso no hay que maquillarlo. Puede tenemos ser que Blanchett, puede ser quien tú quieras. Era un villano horrible. tenemos que traer a los nazis, pero resulta y viene el caso que el personaje que interpreta Matt Mikkelsen, yo no le veo ningún tipo de cualidad. Se supone que tú, un villano, debe por lo menos ser, vamos a decir, igual o la contraparte del héroe de la película. O sea, él no era ni tan brillante como el Dr. Jones, y claro, Elena Shaw era más brillante que todo el mundo, ni él tampoco era una amenaza física, pero entonces él se supone que este es un personaje que está detrás del dial mucho antes que Dr. Jones, que un poquito de spoiler, aunque es temprano en la película, él es el primero que tiene el dial, pero él no sabe absolutamente nada del dial. O sea, ni tampoco, o sea, lo Bueno, quieren él poner como fuera. estaba en su defensa, él estaba investigando
porque recuerda que, y eso fue algo que me gustó de la película, y no es realmente un spoiler. En la película ellos mencionan que Hitler anda detrás de la lanza con la que supuestamente cuando... Hirieron, eh, hirieron a Jesucristo. exacto, realmente no fue con la que le hirieron, realmente es la lanza con la que comprueban que él está muerto, que es la lanza del destino, algo así creo que se llama, pero en la película le dicen otro nombre. Es la lanza con la que cuando ya él muere lo pullan y supuestamente sale sangre. Realmente decían, y en documentales que he visto sobre Hitler, decían que él realmente estaba buscando eso y que él invadió Austria porque supuestamente eso estaba en Austria, porque él había leído que Alejandro Magno, que había sido antes de él la persona que más tierra había conquistado, tenía esa lanza y él, supersticioso al fin, quería tener esa lanza también como para conseguir lo mismo que hizo Alejandro Magno. Entonces en la película nos dan como una pincelada de eso. Yo me emociono cuando veo eso, pero después se olvidan de eso y se van al dial. Y él está tratando de convencer a los nazis de que el dial es más importante que esa lanza. Entonces, yo lo que sí siento que, como tú dices, no lo presentaron lo suficiente como una amenaza al villano. Realmente la única cualidad que tú podrías decir que él tiene es que no envejece. Cuando conocimos a Indiana Jones y a él, ellos tenían prácticamente la misma edad y ahora vemos un Indiana Jones de 80 años y lo vemos el igualito. Entonces, La única ventaja que tiene el personaje es que la interpreta Matt Mikkelsen, pero luego de ahí no tiene absolutamente más nada que ofrecer, ni tampoco ninguno de los Hedgemen que la acompañaban. Boyd Holbrook, que era el villano en Logan, James Mangold aparentemente le tiene aprecio y lo trae para esta película. Para mí es el nuevo Jay Courtney, es un hoyo negro de carisma, uno de si los tú peores supieras, personajes si tú de película. supieras, si tú supieras, y voy a defender a Boy Holbrook ahí. Él es bueno. Él no es créeme que él no es un Guy Courtney. No, nadie, por lo menos ahora no he visto a nadie que sea un Guy Courtney. De hecho, tú viste Sandman. En Sandman él es el villano, el ciego, y él lo hace muy bien. Y en otra cosa que le hemos visto, el problema es que tanto el personaje de él como el otro, el grandote fuerte, como el de Mikkelson, o sea, no lo desarrollaron bien, realmente no lo desarrollaron bien, porque ¿Qué era, personaje de esta película? ¿Qué personaje en esta película desarrollaron bien? ellos Fuera, intentaron desarrollar, fuera de Harrison Ford. bueno, Porque, ellos o sea, intentaron ya con el de está show. todo establecido. No, ellos se enfocaron en tratar de desarrollar el de show, pero lo que hicieron con ese personaje fue hacerlo desagradable, hacerlo molesto, hacer que el público no le interesara nada de lo que le pasara en su vida, porque la introducen de una forma que no era la correcta, que no fue la correcta, y al final pasa lo mismo que siento que pasó lo mismo con Matt Williams, porque cuando tú conoces a ese personaje o a Henry Jones III, que era el de Shia LaBeouf, lo introducen como este tigre en esta moto, que es un idiota que en medio de una pelea comienza a peinarse o lo están amenazando de muerte y él le dice, espérate, de que para peinarse, y yo me quedo de que, ¿y este idiota? O sea, ellos, fuera del personaje de Indiana, los otros personajes son un idiota. Entonces, se supone que vamos a hablar, Billy Waller-Bridge no podemos decir que no tiene talento, es muy talentoso. Ah, que ahora Hollywood la haya puesto con que ella es la salvadora de la masculinidad tóxica en la película y que ella tiene que estar en todos los guiones y en todo esto. Sabemos que Lucasfilm tiene su ideología de cómo deben ser los personajes. Si es un personaje que a nosotros nos agrada y es un poco mayor, como Indiana Jones, Luke tienen Skywalker. que Skywalker tiene que total absolutamente ponerlo hombres viejos totalmente destrozados por la vida y que no tienen nada por qué vivir y que tienen que venir estas jóvenes que son mucho mejores que ellos para poder enseñarles qué es lo que el camino de nuevo hacia la felicidad y la vida. Sabemos que nosotros veníamos por ahí, pero por lo menos Rey tiene la cualidad de que al menos es una buena persona. Este personaje de Lena Cho es lo peor que tú te puedes imaginar como una persona. Y a través de la película se supone que nosotros debemos ir viendo su transformación eh, y luego tener algún tipo de conexión con ella hacia el final de la película, pero eso absolutamente nunca pasa porque el guión en ningún momento te permite a ti ver un cambio en su personaje
personaje. Empieza igual y termina igual. O sea, no tuvo el viaje del héroe que se ha hecho y se ha escrito por toda la eternidad, pero todos estos escritores modernos tienen que presentarnos a todos estos personajes, principalmente femeninos, que son todos y absolutamente perfectos y ellos nunca deben de cambiar para nada. Y en una película tan larga que ellos tuvieron tiempo de hacer esto y más, obviamente tú eliminabas el carajito, que no pinta nada ahí, Opa, eliminaba quizás algunos de los cameos de personajes que solamente conocíamos dos o tres que hemos visto todas las secciones de John, porque el público nuevo no conoce ninguno de los personajes o sea, ni siquiera el personaje de la esposa de él, la gente ni siquiera se acuerda de ese personaje. El, 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 el egipcio que aparece en la tercera, la gente tampoco ah, se acuerda de ese personaje. La escena de los besos, incluso hay una referencia cuando Elena le dice Johnsy, que él dice Johnsy, que eso también es una referencia a la calavera de cristal, al amigo que le decía Johnsy, que fue el que lo traicionó. O sea, nada de eso. Si ustedes van a introducir un personaje nuevo como Elena Shaw, que se supone que iba a comandar esta franquicia de ahora en adelante, tenían que tratar de presentar esa franquicia a un público nuevo. Entonces, ellos tampoco sabían cómo, para quién era la película, o era para los fanáticos viejos, o era para los nuevos. O sea, pero ellos es que tenían... es un tema, es un tema, porque para nosotros que estamos en la mitad de nuestros 30, Indiana Jones es una generación un poco más atrás de nosotros. Nosotros nacimos en el 88 y en el 87 y la última película de la trilogía fue en el 89. O sea, que para las demás personas que estaban en el cine, que sí crecieron yendo al cine a ver Indiana Jones, no, yo no me imagino lo que era ver esta película. Pero que después de ahí en 30 años se han hecho dos películas. O sea, Indiana Jones no tiene un público joven. ¿Cuál es el público joven? No, no, ninguno. Se supone que el público joven de la película son los Emil Mariani, los Marpatín, que estaban ahí viendo la película, y nosotros que Son un somos los poco más, pegados. que son un poco más, que son un poco más mayores que nosotros, pero es Exacto, mejor. que son un poquito mayores que nosotros, y nosotros que somos los pegados, que hemos cogido cosas como Star Wars, Indiana Jones, que son de una generación más atrás, y nosotros la hemos cogido como nuestra. Pero ya para no abundar mucho, porque realmente la película es un poquito complicada, muy poca gente salió del cine diciendo que le gustó. Yo, al igual que Transformers, digo que los primeros minutos son geniales, pero después de ahí la película, eh, No, no justifica su existencia. exacto. Entonces, si tuviera que darle una puntuación, Francis, del 1 al 10, Yo le daría odio total y en realidad le doy un 5.5 porque por lo menos vimos a Harrison Ford por 2 horas y media. yo le daré un 5.5 porque realmente lo mejor de la película de Harrison Ford, los minutos iniciales, me gustó bastante esa escena del inicio y entiendo que el deepfake estuvo bien. Y Pudimos habernos parado del cine e irnos y no nos hubiésemos perdido absolutamente nada. bueno, recuerda que Leorian lo dijo cuando estábamos viendo la película, Leorian voció, ya no podemos ir, y realmente tuvo razón, pero yo le doy un 5.5. ¿Sabes también por qué le doy un 5.5? Porque vemos la película en inglés, porque si hubiese sido en español, como vimos Transformers, entonces ahí sí es verdad que había que suicidarse en esa sala de cine, en esa película, y en español iba a haber que suicidarse en esa sala de cine. Así que ahí está, señor Indiana Jones y el Dial del Destino, un 5.5. Si usted es fanático de Indiana Jones, obligatoriamente tiene que ver la película, independientemente de que sea mala, pero puede esperar a que salga en Disney Plus, porque ya están las 4 primeras en Disney Plus, así fue que yo la vi, las 4 principales, y entonces ahí engancha con la quinta entrega y no tiene que pagar ese dinero en el cine. Puede ir a ver Spider-Man, puede ir a ver, ¿qué otra película? Yo hice Otra una vez, lista, puede, podría haber Spider-Man otra puede ir a vez. ver Spider-Man otra vez, que para dar algo de Spider-Man. Tú sabes que leí en un artículo que el Prowler, Spider-Man Miles Morales del universo 42, que es Prowler, no es un villano, sino que es un antihéroe. O sea que hay que ver. Yo tenía algo similar, porque yo decía, si se murió su papá, que era su moral canvas, que era su brújula moral, él no se va a volver un villano, aunque el tío sea como el que lo esté guiando ahora, sino que él se perfilaría en un antihéroe. Y hoy leí un artículo que uno de los directores confirmó que Miles G. Morales, que va a ser el nombre de ese personaje, es más un antihéroe que un villano, pero se molesta porque
va a comenzar a descubrir que realmente el destino que le tocaba, que era convertirse en Spider-Man, el otro Miles Morales, inadvertidamente o sin querer, se lo robó. Así que vayan a ver Spider-Man de nuevo, y más ahora que le di esa información. La mejor película del verano es una lista que está en la página de elfeliciano.com. Hasta ahora Mario, John Wick 4, Spider-Man, Across the Spider-Verse, ¿y cuál más? Eran 5, pero esas son las que me acuerdo ahora. Ah, Calabozos y Dragones también es una película buena de este verano. Y ya esta semana que viene llegan Barbie y Oppenheimer. Así que Indiana Jones que se cuide y la esperamos cuando llegue a Disney Plus. Francis, una última cosa que quiera decir. Nos vemos en el próximo video. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Recuerden darle like, suscribirse y ver Spider-Man de nuevo.